Esto porque lo voy a electrolisis. grabar. Vuélveme a decir todo esto porque lo voy a Ya, grabar. Ya. ya, ok. Entonces, tenemos que entender primero que tenemos que tener una maquinaria que va a tomar una máquina que puede ser un cargador frontal, una retroexcavadora o algo que va a tomar el lodo, ¿cierto? Sí. Ese lodo se va a depositar, que es parte de los operarios que se va a contratar a trabajo diario, mensual en la planta. Va a tomar los lodos, los va a incorporar en un tanque mezclador. La unidad va a obtener el agua atmosférica del aire, que son alrededor entre 500 y 700 litros por hora. Esos 500, y en la noche va a aumentar por lo menos 800, 900 por lo que es el sereno, lo que es se condensa más la humedad atmosférica. Sí. Eso se va a mezclar con las arcillas y se va a transformar en un elemento acuoso, es decir, por las cañerías va a estar pasando un elemento bien acuoso, ni siquiera pesado. Ese elemento va a ir a parar a las cámaras de electrólisis, que van a ser unos bioplásticos especiales para el proceso, con sus terminales de grafito, que tienen una poca intervención química con minerales, incluyendo lo que es el litio. Los terminales de grafito se hacen a pedido, de acuerdo a la necesidad que se tenga. Sí. Lo que se va a hacer con eso, se va a pasar la carga eléctrica, se va a ir el carbonato de litio hacia uno de los terminales del, de, de, de grafito, y cuando termine el proceso se va a producir un porcentaje de hidrógeno. Eso tienen que tenerlo claro. Ese hidrógeno es un porcentaje chiquitito, pero se va a quemar en el sistema. ¿Ya? A menos que quieran instalar más tecnología para recuperarlo, acumularlo y venderlo, pero eso sería otra historia. Yo recomiendo no hacerlo todavía, Pero por ¿cuál el va a tema de la ser? oxidación que tiene hidrógeno. Pero ¿cuál es el, Luego de cuál es eso, el, cuál es, cuál es el elemento químico que convierte a que sea carbonato de litio? Porque la lixiviación lleva un químico. sí, la deselixidación lleva un químico. En la electroobtención, porque estamos hablando de la electroobtención, no es lo mismo. En la electroobtención se obliga al carbonato de litio a irse a uno de los terminales porque se excita a eso. O sea, su capacidad de electrones lo obliga a ir a pegarse, a prácticamente adherirse a un terminal. Sí. Y luego de eso se tiene que agregar otro componente que es carbonato de calcio, si no me equivoco, y con el carbonato de calcio se hace la reacción química final para obtener carbonato de litio de alta pureza. ¿Sí lo entiendes, Ricardo? Sí, 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 sí. Lo bueno es que Ricardo también es ingeniero, porque si no, no entenderíamos nada. Ok. Bueno, entonces eso es lo que hace. Entonces, con los electrodos, como tienen una baja intervención, va a ser fácil limpiarlos y fácil lo que es purificar el carbonato de litio. Entonces, al tener la electrólisis, se va a obtener el litio, se va a adherir como un imán a un acero, se va a adherir a uno de los terminales. Este estanque va a tener un sistema para levante, donde va a estar todo el carbonato de litio adherido al terminal. Se va a limpiar ese carbonato, todo este residuo, estas sales que se van a pegar en el terminal, y eso después va a pasar a un segundo tanque, y en ese segundo tanque es donde se va a hacer la combinación química, es decir, la combinación de lo que es el carbonato de calcio para que haga la reacción química en carbonato de litio. Ok. Pregunta todo lo que quieras, Ricardo. No, 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 me queda claro ahí. Básicamente, pues ya se entiende que el proceso va desde la generación de la arcilla como tal hasta obtener el litio, ¿no? Ok, Y, ahora, ¿qué y pasa si en algunas partes tengo 500 partes por millón, en otras partes tengo 1500 partes por millón, en otras partes tengo 4000? Yo tengo que ir haciendo mi exploración y mis análisis para decir, vamos a agarrar un poco de una parte y un poco de otra para tener más o menos 1500 partes por millón promedio. Exactamente. A ver, lo que pasa es que al incorporar inteligencia artificial en el proceso, la IA primero tenemos que entrenarla. Eso es lo primero, con datos científicos. Esos datos científicos le van a entregar a la inteligencia artificial, decir que mira, en esta cantidad yo voy a poder analizar y tengo esta cantidad. Entonces, si en una determinada beta, lo vamos a cerrar así, en una beta, yo tengo, por ejemplo, 100 partes por millón,
y yo procesé 100 partes por millón, la inteligencia artificial sabe que se procesaron, va a saber que se procesaron 100 partes por millón y va a decir, me faltan 400 partes por millón. Entonces, los análisis, o sea, es decir, los muestreos, incorporarlos a la inteligencia artificial, más los sensores que van a estar incorporados en la planta, haciendo análisis en tiempo real, eso nos va a indicar, va a decir, la misma planta va a decir, hey, ¿sabes qué? Tengo este problema, estoy bajo en carbonato de litio, necesito más arcilla o necesito esto otro, o necesito un poco más de agua. Entonces, todo va a ser en tiempo real para evitar el problema de paradas de planta. Claro, ok. O sea, Ok. tengo ahorita explorado en una parte que son 40 hectáreas, de las 1.100 hectáreas que tengo disponibles, tengo 40 hectáreas exploradas que me dan muy buen promedio. Ahora, ese promedio de arriba de 1.000 partes por millón, ¿cuánta arcilla tengo que agarrar y cuánta agua se va a producir y cuál será el resultado al final del día o de la producción? Cada cuánto se va a producir qué? Ya. En ese aspecto tenemos que considerar que ahí va a haber un desecho. Ese desecho va a ser arcilla. Sí, La arcilla que no se va a adherir al terminal. Esa arcilla, ¿dónde va a parar? Va a salir en un estado acuoso. Va a seguir estando en un estado acuoso porque no se va a a secar. producir el 100% de hidrógeno, solo una parte. Se va a perder una pequeña parte de agua transformada a lo que es hidrógeno. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Ese líquido acuoso va a pasar a una cámara de secado, en donde esa arcilla se le va a quitar el 100% de su agua y va a salir completamente seca. Luego de eso, al pasar eso, se tiene que hacer de esa arcilla un análisis de núcleo. ¿Qué quiere decir? Que en su parte central hay que medir cuánta cantidad de litio le podría quedar a esa arcilla para reprocesarse de nuevo. Y en el determinado caso de que eso ya no tenga una cantidad de litio, como esa arcilla se secó por transmisión de calor, esa arcilla va a poder retornar a las otras arcillas para combinarse con otra cantidad de carbonato de litio que esté presente en el suelo arcilloso. Ok. Oye, perdona mi ignorancia, pero hay otros minerales ahí en ese análisis que tenemos. Aparte del litio, hay rubidio, cesio y torio. Uh -huh. ¿Se pueden recuperar? Ah, tiene un torio. Sí. Sí, se podrían recuperar, se pueden recuperar de hecho, porque como es un proceso limpio, como ustedes no van a tener ningún proceso químico, es decir, no van a agregar ningún otro proceso químico al proceso, a menos que sea el carbonato de calcio para la transformación y eso va a ser un proceso aparte. Es decir, cuando ustedes ya tengan el litio, el metal de litio ya en lo que es en el terminal de grafito, eso pasa a un tanque aparte. Todos los desechos que van a estar ahí se van a secar por transmisión de calor desde la misma caldera. Es decir, se va a producir el vapor, se va a producir la energía eléctrica va a ir al proceso de electrólisis, se va a producir la división de un poquito de hidrógeno, va a pasar también que se va a obtener carbonato de litio y esa arcilla, al no tener ningún tipo de proceso químico, está en perfectas condiciones para que se agregue un segundo proceso y obtener todos esos minerales. Con otros imanes que jalen a otra carga esos minerales. Sí, exactamente, podría ser porque hay muchos minerales que son diamagnéticos, incluso hasta el oxígeno es magnético si se enfría lo suficiente. Entonces sí se puede atraer con incluso membranas electrohiladas, pasar un fluido de las arcillas, electrificar una membrana, que son las membranas electrohiladas que funcionan en ciertas partes de la osmosis inversa y que incluso se ocupan ahora en el proceso de carbonato de litio que lo ocupa Codelco acá en Chile, utiliza la membrana electrohilada, que pasa una carga eléctrica por una membrana, se ioniza esa membrana eléctrica y el litio tiende a irse para allá, todo el resto de las arcillas están completamente limpias para pasar un segundo proceso. Y dependiendo de la frecuencia eléctrica, también se produce una variación electromagnética en la membrana y eso se podría ajustar para que los otros minerales reaccionen y se vayan a adherir a la membrana. Muy bien. Y ya si no, pues haces ladrillos.
Y ya si no, pues hacemos ladrillos ecológicos de ceolita. Claro, algo más que quieran preguntar, aprovechan de preguntar todo lo que quieran. Entonces, impacto ambiental en sí, ¿cuál podría ser? Porque tengo que poner un impacto ambiental. ¿Cuál podría ser el Ya. impacto ambiental? El impacto ambiental va a ser la construcción de la misma planta. Solamente ese. ¿Por qué razón? Primero, la matriz de Halbach de 1.2 teslas, disculpa, el chico se llama Rodrigo, ¿cierto? Ricardo. Ricardo, Ricardo, son 1.2 teslas de potencia magnética de cada matriz. Entonces, estamos hablando de una cantidad brutal de inducción electromagnética. Tenemos una producción de energía. La matriz de Halbach genera el intercambio termodinámico de inducir la placa se calienta, transmite ese calor al agua, el agua se evapora, se transforma en vapor, el vapor mueve la turbina genera electricidad para el proceso de electrólisis y parte de esa electricidad se retorna al motor eléctrico inicial para alimentarlo. Estamos hablando de un motor de 10 kilowatt hora. Entra en 10 kilowatt hora, se transforma en una potencia hidráulica, la potencia hidráulica llega al núcleo y desde el núcleo salen 1.2 teslas de inducción. O sea, es un proceso en escalamiento, ¿ya? Y luego de eso, parte de la energía retorna. Hasta ahí nosotros no tenemos cero emisión de carbono, a excepción de la fabricación del motor, de lo que es la fabricación de la misma industria. Entonces, impacto ambiental es solamente descentralizado. El campo magnético, como va a estar concentrado, no afecta migración de aves, no afecta migración de animales, no afecta el suelo, no afecta el agua y de hecho ordena la entropía del agua el campo magnético ultrapoderoso. Eso es un factor que también tienen que considerarlo. Ordena la entropía del agua y por eso se hace más eficiente el sistema. Y lo principal, que aparte de la construcción, no hay absolutamente nada más. Ni un impacto ambiental más. Muy bien. ¿sí? Suena muy bien, ¿no, Ricardo? Sí, 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 cómo no. Ricardo es consultor de los trailers de la marca esta de tractocamiones de International, Ajá, de hecho, José Ah, Luis. Y también vendemos ahí. sabe que todos los trailers se van a cambiar a eléctricos, entonces podrían ser un claro. buen patrocinador a lo mejor o cliente. Claro, de hecho para eso hay un tema que nosotros estábamos viendo acá justamente con la minera HP, lo que había contado yo, de hacer cambios de batería de los camiones ultra rápidos. Estábamos pensando nosotros en instalar acá en Chile eh, cambios de batería sin necesidad de instalar una planta de cambio. Me explico. Estábamos pensando en modificar un camión con una rampa de 18 metros, incluir un brazo hidráulico y alrededor de entre 8 y 10 baterías de camiones. Entonces llega un camión, el camión se estaciona y esto no tiene que construirse, es móvil. Llega el camión, se estaciona al lado de este camión, el brazo hidráulico sale el brazo hidráulico, toma la batería, la coloca dentro de la rampa y coloca una batería totalmente cargada y el camión en menos de 5 minutos ya sigue su traslado. Y te llevas la batería vacía para cargar. Y exactamente el camión utilizaría esta misma tecnología de campos magnéticos para producir energía en el lugar y cargar las baterías para el siguiente camión. Órale, eso está muy bueno, ¿eh? Tenemos Es- aquí a un es- geniecito. Ahora dime sí. cómo te estás haciendo con los gringos, José Luis. ¿Ah? ¿Qué es lo que estás haciendo con los gringos? Bueno, con los gringos yo estoy viendo el tema de generar grandes plantas desaladoras para sus procesos industriales y generación eléctrica. Exacto, Ya. muy bien. Oye, muy bien. O sea, nosotros igual en esta tecnología, al llegar a 1.2 Tesla de inducción, logramos un hito bien importante. Claro. Y Ok. él va a ser, José Luis va a ser mi representante legal en Chile. Mañana van a hablar Ya. los abogados, mi abogado y el suyo, porque yo necesito un representante legal en Chile para poder tener la empresa, porque así lo dicta la ley.
y mi abogado, que es mi representante legal en este momento, dice, yo no sé si eso funcione o no, entonces yo no quiero pedir un financiamiento que después no se pueda pagar. Entonces lo hablé con José Luis y me dijo, no, por supuesto que yo puedo ser el representante legal porque yo voy a hacer que eso funcione. Buenísimo. O sea, de hecho ya lo hicimos funcionar ya con el prototipo, con el video que te mandé. Ese fue nuestro primer prototipo. Con eso nosotros partimos probando componentes. Claro. Exacto, fue una prueba de Los concepto. diseños parte por parte y funcionó sin ningún tipo de problema. Ya. Y en escala tampoco debería tener problema, ¿no? Eh, en este prototipo, con un motor de 0,37 kilowatts, logramos generar una presión de pistón hidráulico de 4 toneladas. Y 5.200 grados logramos llegar a los 100 grados de temperatura. Sacamos dos procesos de uno. Generar una presión hidráulica de 4 toneladas más calentar por lo menos se tiene por lo menos para 8, calentamos 8 litros de agua en 2 minutos y medio aproximadamente, con 5.200 Wow. grados. Ok. No, pues sí. Un Ciro loca, como dices. Muchas Eh, gracias, José Luis. ¿Algo más que le queramos preguntar? Bueno, si tengo otra pregunta, te la escribo. Yo voy a enviar los documentos y voy a enviar el documento que tengo para el procesamiento de litio. Ok, ahora, para que yo tenga la exclusividad aquí en México de esta planta, de este uso de esta tecnología, ¿cómo, no, cómo le vamos a hacer? Ya, lo que pasa es que ahí viene un dato bien interesante. Nosotros, nuestra patente de invento, nosotros nos permite otorgar, Licencias. acá hay dos cosas. Una, que nosotros trabajemos con una sola empresa, asociándonos el día de mañana, y esta empresa, sea quien sea, puede ser tú, puede ser alguien, obtienen esta patente también igual con nosotros por 20 años, es decir, 20 años que nadie más va a poder desarrollar una tecnología igual. Sí, O lo segundo, en que nosotros damos una licencia, pero nosotros con esta patente aseguramos 20 años donde no existe competencia, a menos que logren igualar nuestra eficiencia energética, es decir, que trabaje una máquina con 0,37 kilowatts. O sea, llegamos incluso a lo que el ingeniero mecánico que analizó esta tecnología y nos comentó, estuvimos muy cerca de lo que él llamaba el movimiento perpetuo, pero todos sabemos que eso no existe. claro. Ok. No, pues a mí me interesa que seas parte del consorcio que estamos formando, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Sí, ¿no? Y les voy a dar un adelanto. Hay dos proyectos más que estamos en este momento en desarrollo. Hay uno que se llama el motor MIR, motor de alta eficiencia, más que el que desarrolló China con el Japón con hidrógeno, que creo que se llama el Mirage, el motor. Y estamos en un segundo proyecto bien interesante que le vamos a presentar más adelante, que también ya está con un abogado, que se llama el reactor plasma. Y básicamente lo que hace esto es vaporizar residuos domiciliarios e industriales con plasma a 20 millones de grados. Y con eso se vaporiza todo, no hay impacto ambiental. Y los residuos se recuperan porque es una eliminación a nivel molecular. wow. Ya, ya después voy a pedir que me vaporicen en lugar de que me incineren. Con la gente que yo te presento no te aburres, Ricardo. No, no, no. Por eso estoy aquí. Es Está buenísimo. una cantidad de dopamina la que genero cada vez que tengo una plática como esta y eso que poco entiendo, ¿eh? Ajá. Ah, pero se oye muy bien. Gracias, José Pues Luis. mucho gusto, José Luis. Ya, Te mando un igual abrazo. un gusto mío Oye, también. voy a estar en Ya la lo voy a tener fórmula, oportunidad de conocerme en persona. sí, voy a estar en la Fórmula E, voy a llevar publicidad, ahorita te mando. Entonces mándame tu logotipo para ponerlo ahí y que empieces a brillar Perfecto, aquí en la Fórmula E. perfecto, Órale. perfecto. Lisette, lo último. Pues la minera hoy día no pude conversar, pero apenas yo converse con ellos, voy a plantear el tema porque hay una buena oportunidad para hacer negocio acá en Chile con ellos y con el tema de litio acá en Chile. Eso es lo que necesito, porque como yo tenía hecha la corrida financiera
para el proyecto que nos aprobaron, que nos preaprobaron con las tinas, y ya no están las tinas, la tina 4. Ahora necesito un lugar en donde que me renten lo mismo o modificar el plan de negocio para poderles decir a los que tienen, a los que están gestionando el recurso, que no va a ser en las tinas, que va a ser en otro y que tú me digas cuál. Yo tengo ahí medio platicado por medio del señor Aguiló, mi abogado, Maricunga, pero necesito que tú me digas en dónde, que sean de tu confianza para para que empecemos a tener pláticas Perfecto, no hay problema. y saber si quieren Ahí vender yo voy o rentar o qué claro, ahí yo quieren. voy a ver esa parte. Órale, listo. Nos vemos mañana a las 11 ¿Ya? de la mañana mías. Ok, envié la dirección. Mi abogado había pedido el correo electrónico para enviarle formalmente la dirección, ¿Ok? pero se le envié por el WhatsApp, así que se pueden conectar. Yo le voy a avisar y por último se conectan directamente desde ahí. Órale. Muchas ¿Ya? gracias. Ya, que estén bien, que descansen. Bendiciones. Chao. Bye. Bye. Eh, Voy a dejar de grabar.